Vamos a hacer un ejercicio ahora de trabajo, es decir, aplicación de ¿cómo se llama? De vector, pero con trabajo. Que son estos, nada más uno, del 45 al 48. A ver, escojan uno. ¿45 al 48? ¿Ande? 45. Dice, encontrar el trabajo realizado por una fuerza cuyo vector es 8 en I menos 6 en J más 9 en K y que mueve un objeto del punto 0,10,8 al punto 6,12,20 a lo largo de una línea recta. La distancia está medida en metros y la fuerza en newtons. Bueno, a ver, espérenme tantito, espérenme. Para estar viendo ahí, checando. Entonces, nosotros sabemos qué cosa. Sabemos que trabajo es, ¿qué cosa? El producto punto de la fuerza, del vector fuerza con la distancia. El trabajo es un escalar, ¿sí? El trabajo es un escalar. El vector fuerza es 8 en I, menos 6 en J, más 9 en K. Y vamos del punto 0,10,8 al punto 6,12,20. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues yo sé que voy de este punto a este punto. ¿Qué tengo que hacer con eso? No, sacar el vector desplazamiento. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Vector desplazamiento. Y el vector desplazamiento que le voy a poner de vector es aquel cuyas componentes son la diferencia de las coordenadas correspondientes de los puntos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Acuérdense que es un vector de los dos puntos. Entonces sus coordenadas van a ser 6, 2, 12. ¿Sí o no? Y nos dice el ejercicio, esto está dado en metros, la distancia. Ustedes van a decir, espérame, pero pues eso no es distancia, eso es desplazamiento. Tú nos has dicho que la distancia es un escalar, sí, pero una cosa importante. Recuerden que todo vector tiene asociado un escalar. Y ese escalar viene siendo su magnitud, su intensidad, su tamaño, su longitud o norma. ¿Sí? Ya lo hemos platicado. Por ejemplo, este es el vector velocidad, pero su magnitud, intensidad o norma, que se representa así, o que en los libros de física se expresa con la letra sin la flechita, y en algunos casos incluso en cursiva, ¿verdad? ¿Sí se han fijado? Se llama rapidez. Es decir, la rapidez es la magnitud o intensidad de la velocidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Algunos libros incluso le llaman celeridad. También, ¿sí o no? En el caso del desplazamiento, que es un vector, su magnitud, intensidad o norma se llama longitud o distancia. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Vale? En el caso de la aceleración, por ejemplo, sí sé que la magnitud de la aceleración tiene un nombre en especial. No recuerdo cuál es porque casi no se usa. Casi siempre le llaman aceleración. O sea,
A veces en el lenguaje común, aceleración se dice refiriéndose ya sea al vector aceleración o bien a la magnitud de la aceleración. Sin embargo, sí tiene un nombre, ¿eh? Sí tiene un nombre específico. No recuerdo cómo es, pero sería interesante por ahí que lo checaran. ¿Sale? ¿Sí? Incluso fíjense, cuando yo estaba chaval y que estudiábamos en la secundaria, había kilogramo fuerza y kilogramo masa. ¿Sí? Kilogramo fuerza y kilogramo masa. ¿Qué era el kilogramo masa? Pues es la unidad en el sistema técnico de la masa. ¿Sí? La masa es un escalar. ¿Sí? Y el kilogramo fuerza es una magnitud de fuerza. El peso es una fuerza. ¿Sí? Por eso incluso hasta algunos libros le ponían kilogramo masa, bueno, kilogramo así, kilogramo masa o kilogramo fuerza. ¿Sí? Ahora, un kilogramo fuerza, aquí ya estoy diciendo que es de fuerza, es de peso. Y aquí sí, este cuate es 9.8 newtons. A diferencia del kilogramo masa. El kilogramo masa no es 9.8 newtons. ¿Por qué? Porque el newton es unidad de fuerza. ¿Sí? Ahora, aquí también hay otra cosa. Un kilogramo fuerza es un kilogramo masa. Acuérdense que el peso, que es un vector, ¿verdad? Es masa por aceleración de la gravedad. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, la masa es un escalar. La aceleración es un vector. Por eso es que el peso es un vector, porque es el producto de un escalar por otro vector. ¿Sí? Y entonces, un kilogramo masa, aquí lo puse. Bueno, sí, aquí está. Un kilogramo masa por 9.8 metros por segundos cuadrados, que viene siendo la aceleración de la gravedad, me da un kilogramo fuerza, que viene, perdón, me da, sí, un kilogramo fuerza, que viene siendo 9.8 newtons, pero hablando de magnitud nada más. Sí, o sea, son cuestiones que se ven en la... ¿Sí? Entonces había kilogramo fuerza, kilogramo masa. El kilogramo masa era lo que también a veces se le conocía como kilopont o kilopondio. Así que ya es una unidad que no se usa. ¿Sí? Incluso el kilopondio, si mal no recuerdo, a ver si lo buscan por ahí, es el nombre que se le daba al kilogramo masa. A ver si lo pudieran checar. Porfa. ¿Sí? ¿Qué dice de kilopondio? ¿Qué dice? ¿Mandé? ¿Kilo qué? ¿Kilopondio? Entonces el kilopondio viene siendo el kilogramo fuerza. ¿Sí? No kilogramo más. En fin, es que ya esos términos casi no se usan. ¿Sí? Bueno, entonces voy a hacer el producto punto y sería así. Bueno, ya sé que las unidades van a ser newton por metro. O sea, joules. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Y eso cuánto me va a dar? 48 menos 12 más 108. ¿Sí? ¿Cuánto me da? Joule. ¿Sería cuánto? 48 menos 12 más 108. 244.
¿144? ¿144? Bien. ¿Sí saben por qué se llama Joule, verdad? Porque es el apellido de un investigador inglés. Creo que Joule fue el que definió la definición de HP. Fue un físico que estudió mucho el calor y dijo, a ver, vamos a medir la potencia. Trabajo por tiempo, trabajo por unidad de tiempo. Entonces, ¿pudieras encender el cañón, ingeniero? Entonces, si mal no recuerdo, fue el que James Prescott Joule, exacto, James Prescott Joule, fue el que con un caballito, se agarró un caballito estándar y ese caballito lo puso a levantar una carga y midió el tiempo. Entonces dijo, este caballo normal puede levantar tanta carga a lo largo de una distancia, es decir, realiza tanto trabajo en tanto tiempo, y de ahí salió, si mal no recuerdo, la definición de HP, caballo, fuerza, horsepower, que viene siendo el trabajo que realiza un caballito, pues más o menos normal, ¿sí? Y claro, pues también hay otras unidades, está el CB. ¿Qué CB? Caballo vapor, ¿sí? Creo que es HP 746 watts y el otro son 736, creo, si mal no recuerdo, ¿sí? Aunque el CB casi no se utiliza. Bueno, aquí ya se metió con lo de otra cosa, pero bueno, es este cuate James Prescott Joule, físico inglés, pues sí, vivió en el siglo XIX, cuando fue todo esto de lo de la revolución industrial, ¿no? No sé si fue la segunda revolución industrial, una cosa de esas. Pero pues ahí está. ¿Vale? Bien, continuemos. Vamos a pasar ahora al producto vectorial, que aquí dice que se menciona, o se le llama producto cruz. Producto cruz. Entonces, ¿qué es el producto cruz? Bueno, el producto cruz también tiene otros nombres, al igual que el producto punto. Recuerden que el producto punto lo podíamos mencionar como producto punto, pero también se le llama producto escalar o producto interno. ¿Sí? ¿Por qué se le llama producto escalar? Porque el resultado es una escala. ¿Vale? Bien. Pues ahora vamos a ver el producto cruz, que se le llama también producto vectorial o producto externo. ¿Por qué producto vectorial? Porque el resultado va a ser un vector. ¿Sí? Ahora, ¿por qué producto externo? Bueno, porque eso tiene que ver, al igual que con el producto punto, con ciertas propiedades geométricas, que a veces en su momento podemos comentarlas, pero a eso se refiere de que uno sea interno y el otro externo. ¿Sí? En realidad, los nombres más comunes son punto cruz, escalar, vectorial, respectivamente, siendo que a veces es más fácil mencionarlos por estos últimos, escalar y vectorial. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y son el segundo de los importantes productos entre vectores. El tercero, pues, es el tensorial, ese no se ve, pero entre estos dos también se pueden hacer algunos productos interesantes y que de hecho, pues, vamos a checar. Entonces, aquí tenemos una definición. Si yo tengo dos vectores, vector A y vector B, expresados en forma de tríada, entonces el producto cruz entre ellos se lee como A cruz B. Así se lee. A cruz B. ¿Sí? Y si se fijan, es un vector. Un vector cuyas componentes ya no está tan fácil, pues, leerlas, ¿no? ¿Sí? No es tan bonito como el producto punto. En el producto punto, pues, era la suma de los productos de las componentes correspondientes, ¿sí o no? Aquí como que ya está un poquito más feillillo. Sin embargo, no está tanto. ¿Por qué no está tanto?
Porque si somos un poco observadores, podemos checar lo siguiente. En la primera componente jugamos con subíndices 3 y 2. En la segunda componente jugamos con subíndices 1 y 3. Y en la tercera componente jugamos con subíndices 1 y 2. ¿Sí o no? Entonces, ahí hay algo. Ahí hay algo. ¿Sí están de acuerdo? Pero, ¿por qué uno es sumado y otro va restado? Porque hay productos que uno es positivo y uno negativo. Bien, eso ahorita lo vamos a tratar de explicar. Y para poderlo explicar tenemos que partir de uno de los operadores matemáticos importantes, que de hecho se ven en álgebra lineal, que se llama determinante. Yo no sé si ya llevaron álgebra lineal. ¿Quiénes ya llevaron álgebra lineal? ¿No? Bien, pero no sé si escucharon hablar acerca de este operador matemático llamado determinante. ¿Alguien? ¿Quién sabe algo del determinante? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Quién está llevando álgebra lineal? ¿Quién ya la llevó? ¿Quién ya la llevó? Rápido. ¿Quién ya la llevó? ¿No? Bueno, a ver. ¿Qué es un determinante? Miren, el tema de determinantes es algo que se puede llevar mucho tiempo. ¿Sí? Yo lo voy a tratar de hacer brevemente claro sin perder la esencia del significado de determinante, porque esa es la idea, que se entienda. ¿Sí? Bien, primero aquí debemos de partir del hecho de que el determinante es un operador matemático que se aplica a matrices. ¿Sí? ¿Qué es una matriz? Es un arreglo rectangular de números. Sin embargo, pueden ser también funciones, hay que decirlo. Hay matrices cuyos elementos son funciones. Una matriz es un arreglo como este. 1, 3, 5, menos 2, raíz de 3, 8. ¿Sí? Esa es una matriz. Las matrices siempre se definen con letras mayúsculas. Y obviamente sin flecha. ¿Sí? Entonces, si se fijan, es un arreglo rectangular de números. Estos números se llaman elementos. Pero les digo, también pueden ser funciones. Por ejemplo, hay matrices en muchas ramas de la ingeniería, por ejemplo, ingeniería mecánica o aeroespacial, donde está incluso cálculo vectorial. Vamos a ver algunas cuestiones de eso. Están las matrices hessianas, la matriz hessiana, la matriz jacobiana, ¿sí? Son algunas, donde los elementos, pues, ni siquiera son funciones, son operadores matemáticos, ¿sí? Pero en términos generales son números, entidades matemáticas que vamos a manejarlos como números, ¿sí? Entonces, aquí vemos que ese arreglo rectangular se da en renglones, que son los horizontales, y columnas, que son los verticales. Bien, cuando una matriz tiene el mismo número de renglones que de columnas, se dice que es cuadrada. Y los determinantes solamente se pueden obtener de matrices cuadradas. Si una matriz no lo es, no puede tener determinante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo la matricita A, cuyos elementos son A, B, C, D, donde A, B, C, D son números. Vamos ahorita a dejarlo con números. ¿Sí? Bien. El determinante de A se representa con det A o bien A entre barras. ¿Sí? A entre barras. Y entonces esto sería entre barras así. Noten cómo las matrices se representan con corchetes, con paréntesis o con llaves. Sin embargo, los símbolos más comunes o más usados pues son los de paréntesis o corchete. A mí me gusta manejar más corchete, como este, ¿sí? Pero hay muchos libros que también utilizan paréntesis más grandotes. Sí, en realidad llaves casi no, pero también se puede usar. Bien, entonces este es el determinante de una matriz 2×2. Yo no sé si ustedes recuerden que este determinante es A por B menos B por C. ¿No lo han visto? ¿No? Así es, así se saca el determinante. Ahora, ¿cómo es esto? Hay que decir que toda matriz cuadrada tiene diagonal principal.
La diagonal principal está constituida por los elementos cuyo renglón y columna tienen el mismo número. Primer renglón, segundo renglón. Primera columna, segunda columna. Entonces la diagonal principal es aquella que está constituida por los elementos que están primer renglón, primera columna, segundo renglón, segunda columna. ¿Sí? Bien. Hay que decir aquí que es muy común definir a los elementos de una matriz como A y J. Claro, A y J, si mi matriz la llamo A. O sea, hay que ser elegantes. Si yo digo que mi matriz es A, pues voy a mencionar como elementos A. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ¿Sí? Vamos a suponer mi matriz B. 4 por 4. Aquí ya me voy a pasar de lanza. A11, A1, no. B, B1. Bueno, es lo lógico, ¿verdad? Es lo lógico, ¿verdad? Que recibe el mismo nombre. Claro, si se fijan aquí no conozco los números, los estoy definiendo así, tal cual. 1, 2, 1, 3, 1, 4, ¿sí? B21, B22, B23, B24, B31, B32, B33, B34, B41, B42, B43 y B44. ¿Sí? Si se fijan, hay subíndices, hay dos subíndices. Por eso estoy diciendo que los elementos se representan con A y J. ¿Quién es el primer subíndice? La I. La I se refiere al renglón y la J se refiere a la columna. Entonces, por ejemplo, el elemento 3, 2 es el que está en el tercer renglón, segunda columna. ¿Sí están de acuerdo? El 2, 4, el que está en el segundo renglón, cuarta columna. ¿Sí? Es la forma en cómo vamos a representar a los elementos de una matriz de acuerdo a su dimensión. Su dimensión es el número de renglones y de columnas que tiene. Y no olvidemos que esto solamente es válido para matrices cuadradas. Entonces, todos los elementos que tienen, todos los A y J, suponiendo que así llamo a los elementos, tales que I es igual a J, van a ser los elementos de la diagonal principal. Porque son el 1, 1, el 2, 2, 3, 3, 4, 4, así hasta NN. ¿Sí? Esa es la diagonal principal. Entonces, en una matriz 2 por 2, el determinante es el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Así se llama cualquier otra diagonal, pero esto se nota fácilmente en las matrices 2 por 2. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa en una matriz 3 por 3? ¿Cómo sacamos el determinante? Bueno, como esta. Aquí voy a utilizar esto para hacerlo así. ¿Sí están de acuerdo? Ya no, para no volver a escribir. Y entonces, ¿alguien tiene idea cómo se hace el determinante en una matriz 3 por 3? Exacto. En la prepa, si lo vieron, el profe decía, bien niños, bueno, ya no niños, ya están, ya están barbones algunos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Se dejan ahí los pelillos ahí, ¿verdad? Pero ya, sí, ya no. A ver, jóvenes, para sacar el determinante 3 por 3, lo que hacen es repetir los dos primeros renglones abajo. Es una. Otra es repetir las dos primeras columnas a la derecha. ¿Sí se acuerdan, no? Generalmente el que se usa es ese. El repetir los dos primeros renglones abajo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perdón, aquí es 2, 2, A2, 3. Bien. Los repites y luego con líneas unes los elementos. Los unes así. Aquí ya me fui chueco, era lo que no quería. Así, así, ahí está. Y luego, ¿sí o no? ¿Sí? Y entonces vas a multiplicar los elementos que están sobre esas líneas, los vas a multiplicar. Y los que van en las líneas que van para abajo, claro, de izquierda a derecha, van sumados
Y los que van en líneas hacia arriba, de izquierda a derecha, van a restar. ¿Sí o no? O sea que esto sería A11, A22, A33, más este por este por este, más este por este por este, menos este por este por este, menos este por este por este, menos este por este por este. ¿Sí o no? Y ya. Hasta ahí llegaba el asunto. Sí, porque ya 4 por 4 ya no la tiene. ¿Sí? Ya 4 por 4 ya es otra forma. Ahora, es otra forma, ¿por qué? Bueno, de hecho se podría hacer este método 4 por 4 también. Yo no lo he intentado. No lo he intentado no porque sea difícil, sino porque no se usa. Pero sería interesante. De hecho, este método es parecido a este método. Mira, sumados, restados. Entonces seguramente también funciona para matrices 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6. Nada más que la cosa va a ese, ¿verdad? Va creciendo. ¿Cuál A1, 2? Ah, no. Ahorita vamos a explicar por qué. ¿Sí? Ahora, entonces sí puede funcionar esto a lo mejor 4 por 4. Intenten, ¿sí? O más grande. Pero, si bien esa es la forma en cómo obtienes los determinantes, no te dice que es un determinante. ¿Qué diablos es un determinante? O sea, sí, ya sé cómo sacarlo cuando es 2 por 2, cuando es 3 por 3, pero ¿qué es? ¿Qué es? Y eso es lo importante, que sepas qué es. Porque nosotros desafortunadamente a veces como ingenieros no profundizamos en el significado matemático de las cosas. Y no debe de ser así. ¿Sí? No debe de ser así. Entonces, ¿qué es un determinante? Es lo que voy a tratar de explicar de una forma rápida, pero sin perder en esencia lo que es esto. ¿Sale? ¿Sí? Bien. Primero que nada, ¿qué sería un determinante? Lo voy a definir así. La suma de los productos elementales de una matriz considerando el signo de la permutación correspondiente. Bueno, pues aquí hay varias cosas. Productos elementales. ¿Qué es un producto elemental? Un producto elemental son los productos, es el producto de los elementos de una matriz que no está ni en el mismo renglón ni en la misma columna y cuyo número obedece a la dimensión de dicha matriz. Eso significa que este es un producto elemental. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando dos elementos que no están ni en el mismo renglón ni en la misma columna. ¿Sí o no? No están ni en el mismo renglón ni en la misma columna. Estos son otro producto elemental. No están ni en el mismo renglón ni en la misma columna. Y esos productos son de dos elementos porque la matriz es 2 por 2. Estos elementos que están en estas líneas son productos elementales porque no están ni en el mismo renglón ni en la misma columna. ¿Ya se fijaron? No oigo. Y esos productos son de 3 elementos porque la matriz es 3 por 3. Entonces pudiéramos, aplicando inducción matemática, recuerden que la matemática es una ciencia deductiva, sin embargo también usa el método inductivo, ¿verdad? De lo particular podemos ir a lo general, y entonces en una matriz 4 por 4 sus productos elementales serían productos de 4 elementos, de unos 5 por 5, 5 elementos, respectivamente. ¿Ya se entendió lo que es un producto elemental? La suma de los productos elementales. Ahora, considerando el signo de la permutación. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a explicar con la de 3 por 3. ¿Sí? Pero para ello voy a poner el resultado de los productos elementales. Este por este, más este por este por este. ¿Sería quién? A21, A32, A32 y A13. Bien. Más A31 por A12 por A23. Y luego los que van así negativos. Menos A21 por A12 por A33. ¿Sí o no? Luego menos A11
menos A32 menos A23. Y menos, perdón, aquí son por, menos A31, A22 y A1. ¿Por qué unos son positivos y unos negativos? Los que son positivos, la permutación es par. Cuando es par, es positivo. Los negativos es una permutación impar y por eso es que va menos. ¿Pero qué es una permutación par y una permutación impar? Bueno, una permutación par es aquella donde el orden de las filas es igual al orden de las columnas. Si se fijan, las filas o renglones van hacia adelante. 1, 2, 3. Y la columna también va hacia adelante. 1, 2, 3. ¿Sí? 2, 3, 1. Voy adelante. 2, 3, 1. La columna también. 1, 2, 3. Adelante. Este es 3, 1, 2. Va adelante. Vean. 1, 2, 3. Voy así. Perdón. 3, 1, 2. Sí, voy así. 3, 1, 2. Así. Y en la columna es 1, 2, 3. También voy así. ¿Sí o no? Pero, por ejemplo, este es negativo. ¿Por qué? Porque el renglón va 2, 1. ¿Este es quién? Aquí me faltó. 3, 3. El renglón va 2, 1, 3. Voy así. ¿Sí o no? Pero la columna va 1, 2, 3. Va en sentido contrario. Por eso es impar. ¿Sí? Este es 1, 3, 2. 1, 3, 2. Voy así. Pero es 1, 2, 3. Va al revés. ¿Ya se fijaron? Por eso es negativo. Y así está. ¿Sí? Ahora ustedes van a decir. A ver. Vamos a cogernos esto. Este güey, tú le estás leyendo así. Pero si yo lo leo así, es lo mismo. Esto es el mismo producto. Estoy aplicando la propiedad conmutativa, ¿sí o no? Entonces debería también ser negativo. A ver, hazlo. Vamos a ver. Renglón 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voy así. ¿Sale? Columna 2, 1, 3. Se sigue cumpliendo. ¿Por qué? Porque es una permutación. En una permutación no importa. Perdón, sí importa. En una permutación sí importa el orden de los números, ¿sí o no? Pero fíjense, sí importa. Por eso como importa sigue siendo igual. ¿Sí o no? ¿Sí? Incluso si yo lo pusiera así, ¿están de acuerdo que es el mismo producto elemental? Y va a seguir siendo negativo. Ve, ¿hacia dónde van los renglones? 3, 1, 2, va así. ¿Sí o no? Y las columnas va 3, 2, 1. ¿Cómo va? Al revés. No importa. Es una permutación. ¿Sí? Bueno, pues a grosso modo eso viene siendo un determinante. Pero ¿cómo nos van a servir los determinantes para sacar, le voy a borrar, ¿sí? Para sacar un producto cruz? Bueno, es que el determinante, si yo tengo dos vectores, A cruz B, el determinante yo lo puedo calcular con el determinante cuyo primer renglón son los vectores base, segundo renglón las componentes del primer vector y tercer renglón las componentes del segundo vector. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, una cosa. Ya explicamos lo que es un determinante, ya vimos una forma de sacarla. Sin embargo, hay un método más poderoso, porque yo les dije, yo no lo he intentado con 4x4, 5x5, pero seguramente va a funcionar. Inténtenlo. Ya de matrices
de 4x4 en adelante se utiliza un método que se llama método de los cofactores. Y el método de los cofactores significa desarrollar el determinante ya sea por un renglón o por una columna. En esta situación se utiliza el primer renglón porque el primer renglón es de los vectores base. Entonces, ¿qué es el desarrollo por cofactores? Pues es la suma de los cofactores del determinante o de la matriz, que viene siendo, por ejemplo, voy a desarrollar por el primer renglón, entonces es quitar el primer renglón, primera columna. ¿Por qué? Porque voy a desarrollar por el 1, 1 y me va a quedar esta submatriz. Y el determinante de esta submatriz es este por este menos este por este. Entonces va a ser ¿quién? Va a ser A2, B3 menos A2, perdón, A3, B2. ¿Sí? Obviamente por I, pero lo estoy poniendo como tríada, ya no lo pongo. La segunda componente es, ahora con K, quito el primer renglón, segunda columna, pero hay una cosa. Los cofactores son menos 1 a la I más J. En ese caso, este cofactor va a ser el impar. Entonces va a ser menos 1 a la 1 más 2, me va a quedar el cubo, va a ser negativo, y entonces va a ser esta submatriz, cuyo determinante sería este por este menos este por este, pero como es negativo, en realidad este va a ser el positivo ahora, A3B1 menos A1B3. ¿Sí? Y luego, para la segunda componente, quitamos el primer renglón, tercera columna, me va a quedar esta submatriz. El determinante va a ser A1B2 menos A2B1. ¿Sí? Y este va positivo, ¿por qué? Porque es menos 1 a la 1 más 3, va a quedar al cuadrado, va a ser positivo. Ese menos 1 a la I más J es el que da la permutación. ¿Sí? Y si se fijan, esta formulita es la que viene en el libro. Ahora, vean. Bueno, ¿ya es hora? Ya. Vamos a dejar hasta aquí. Que pasen buena tarde, mañana finalizamos y continuamos con esto. Entonces, pues voy a volver a hacer el grupo. Perdón, sí, el grupo. ¿Sale? Ok, vámonos.